Recording. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Después de nuestra sala de espera, donde ahí hablamos cosas que no están en la grabación, arrancamos este nuevo encuentro. Estuvimos recibiendo las entregas de los temas a través del mail, así que parte de la clase de hoy, en formato taller, intentaremos hacer esta modalidad que hicimos la semana pasada de visualizar en pantalla una entrega, tal cual fuese un pizarrón, y poder ahí ir sugiriendo, corrigiendo, opinando, pensando juntos, que es un poco la idea de estos encuentros, ¿no? Y en principio, algo que mencioné en el mail que mandamos como recordatorio con Lean, pero que me parece importante decirlo, tanto el aula virtual como la página del seminario están preparadas para todas las comisiones. Es decir, las tareas que aparecen ahí no siempre son las tareas que esta comisión decide pedir de una semana para otra. En general es así, pero digo, hay algunas particularidades, como responder a algunas preguntas sobre un texto y demás que nosotros no pedimos entregar, sino que nos focalizamos en otras. Por ejemplo, hoy la entrega del tema, de la formulación del tema y una breve descripción de eso que se está pensando. Esto está bueno para no tomar al pie de la letra lo que ocurre y para también darle importancia a los encuentros sincrónicos, que si alguien no está, los puede ver después en el link de YouTube que mandamos o nos lo pide por mail. Terminada la clase, a las 2 horas ya está colgado. Eso por un lado. Y después por otro, hoy nos vamos a focalizar en qué elementos tienen que aparecer en la formulación del tema, qué cuestiones puntuales, repasando un poco lo que vimos la clase anterior, pero viéndolo también de manera retrospectiva, con eso que empezamos a pensar. Y como horizonte de expectativa, en esto primero que estamos definiendo, también vamos a ver, bueno, qué hay que formular en el plan concretamente de acá hasta el último día del cuatrimestre. Como para tener un panorama un panorama claro y la sensación de que lo que estamos empezando a escribir efectivamente es lo que va en el plan, es insumo para ese plan y tiene una periodicidad pensada en cada una de las clases. Así que este va a ser el eje del encuentro de hoy, que obviamente, como siempre, más allá de las cuestiones de esto de mostrar un PPT, ir hablando sobre una presentación, es todo dialogado, así que ténganlo en cuenta. Bien, acá estoy compartiendo pantalla y voy a poner la presentación que habíamos visto el otro día sobre el tema de investigación, que después vimos que servía para todas las modalidades, simplemente a modo de repaso muy breve para llegar a un punto que nos interesa tratar hoy. De la generalidad del tema y su definición, y después de haber pensado dónde y cómo encontrar un tema y pensar esta cuestión de acto de búsqueda intencionado, poner en juego ahí los intereses que aparecen, ¿no? Desde el campo de saberes, el área temática, el tema, y en el caso de un TIF de investigación, problema de investigación, sino otras formas, que las vimos y las veremos a continuación. Iremos yendo un paso más para pensar cuáles son aquellas cuestiones que se pueden definir ahora. Acá en pantalla aparecen algunas cosas que ya charlamos, ¿no? Digo, un tema puede aparecer a partir de una discusión que se dé en el marco de este encuentro sincrónico o alguna inquietud que vengan teniendo en su carrera formativa o en su trabajo o en algunas discusiones que aparezcan en algún campo en el campo de estudio, pero en algún tema en concreto. También por la lectura de algunos materiales académicos, que de eso vamos a profundizar la clase que viene, y por la participación también en espacios académicos, que también eso vamos a referir el encuentro siguiente. Y hablábamos de esto, bueno, definir el tema implica tener una acción concreta de lo que supone la tesis o el TIF, ¿no? Hay una libertad desde la definición de lo que quiero hacer y cómo lo voy a ir haciendo en el medio. Entonces los deseos y las necesidades están ahí contempladas, o por lo menos es la idea, que esté contemplado ahí, porque si no puede pasar esto de que encaramos un tema
que sabemos que mucho no nos convence, pero nos metemos igual, quizás para cumplir con esta materia, o porque no lo tenemos muy en claro y no nos detenemos a pensarlo y elegimos un tema X, y después eso es contraproducente porque, bueno, la verdad no deseábamos hacer eso e implica un camino trunco, ¿no? Bueno, vimos algunos ejemplos de formulación de temas con su correspondencia en áreas temáticas y la pertinencia, donde ahí hacíamos, veíamos cómo nuestro tema no estaba aislado de un montón de otras producciones del campo de saber, sino al contrario, había una tradición de investigación, producción y reflexión de prácticas, en este último caso una tradición más nueva, pero en fin, diferentes TIF en estas tres modalidades que están para libre acceso en la facultad, muchos de ellos online, o uno puede contactar diferentes tesistas y pedírselos. Digo, hay un campo de producción con el que uno va a dialogar, que eso lo retomaremos también la clase que viene, ¿no? Pero todo eso me lleva a pensar estas dos cuestiones centrales que el otro día estuvimos charlando con el tema externo, le llamo yo, pero era con este ejercicio de elegir un material y a partir de ahí formular un tema en las tres modalidades, TIF de investigación, producción y reflexión de prácticas, y empezamos a encontrar estas dos palabras que nos van a acompañar en el resto del proceso de formulación del plan de TIF, que son referente conceptual y referente empírico. Y para terminar de conceptualizar el tema, me parece central poner esto en primer plano. Por eso decidimos hacer este repaso y ahora centrarnos acá. La formulación del tema tiene que contener estas dos cuestiones. Por un lado, el referente conceptual, que es el eje de mi trabajo. Yo puedo trabajar de diferentes temáticas conceptuales, pero va a haber una que es el corazón de lo que yo quiero hacer. Y también el referente empírico donde se va a desarrollar el TIF, esa porción de la realidad que voy a investigar, en la cual voy a intervenir, sobre la cual voy a reflexionar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo ubicar referente conceptual y referente empírico, pero según las modalidades de TIF. Y este es el centro de esta explicación. En un TIF de investigación como este, ¿cuál sería el eje conceptual y cuál sería el referente empírico? Y lo leo para que después conteste quien quiera. Supongamos que mi tema es Fake News, un fenómeno en crecimiento. El caso de los medios digitales platenses durante la campaña presidencial 2019. ¿Cuál sería ahí mi referente conceptual y mi referente empírico? El referente conceptual, las fake news. Y el empírico es la porción de medios digitales platenses que analizan, bueno, la campaña, entiendo eso. ¿Coinciden? Yo entiendo que el empírico sería la campaña presidencial de 2019 en La Plata. ¿Alguien más? Bien, en principio, fake news aparece como un concepto clave, ¿no? Digo, está en primer plano. Es más, ya lo caracterizo como un fenómeno en crecimiento, o sea que da idea de que voy a hablar de eso efectivamente en mi trabajo. Ahí está nuestro referente conceptual, sin lugar a dudas. Digo, voy a centralizar en el trabajo que tiene que ver con fake news, o sea que posiblemente yo ya sé sobre ese tema, ya me interesa ese tema, voy a indagar sobre otros trabajos académicos vinculados con ese tema. Ahora, es interesante las dos cuestiones que mencionaron, porque si yo pensara en la campaña presidencial 2019 como un gran referente empírico, sería posible, pero acá no lo es porque yo ya lo estoy acotando. Yo solo voy a ver qué dijeron esos medios digitales platenses durante esa campaña presidencial, que bueno, acá no especificamos, pero puede ser parte de la totalidad. Después veremos, ¿no? Cómo definir o acotar eso. Pero lo que estoy prometiendo es el análisis no de toda la campaña, sino de qué dicen esos medios digitales platenses, que tampoco sé cuáles son. Digo, en el tema puede estar formulado así,
Pero después, en la pregunta de investigación, por ejemplo, yo puedo especificar que estoy hablando de Diario Hoy, El Día y La Plata 1, no sé, elijo 3 casos al azar. U otros medios. Pero digo, puedo ahí especificarlo en la pregunta. Entonces, el referente empírico acá son los medios digitales platenses que yo estudie. Por ahora queda como grande esta definición, pero después tendré que explicitarlo. ¿Queda claro esto? Es un estudio de caso que implica o contiene ciertos medios digitales de la Ciudad de La Plata. Ahora, todavía no estoy especificando cuáles, pero tengo que hacerlo después. Bien, entonces acá ya vemos que el tema en principio está bien formulado porque contiene las dos cosas centrales, referente conceptual y referente empírico. Vamos al caso de un TIF de producción, donde me interesa el mismo tema, pero quiero hacer este producto. Ciclo de podcast sobre el fenómeno de fake news y el caso de los medios digitales platenses durante la campaña presidencial 2019. Fíjense que mantengo tanto el referente empírico como el referente conceptual. Pero al ser un TIF de producción, la fórmula del tema sería, tiene que estar el referente conceptual, tiene que estar el referente empírico, pero además el producto, es decir, el ciclo de podcast. En la formulación del tema de un TIF de producción, tiene que estar dicho qué producto voy a hacer en concreto. Creo que queda bastante claro. Y vamos al TIF de reflexión de prácticas. Tenemos el mismo caso, pero fíjense que hay una variabilidad. Dice, reflexión de prácticas sobre el fenómeno de fake news y el caso del sitio web eldia.com durante la campaña presidencial 2019. Para esta modalidad, ¿qué implica que yo ahí ponga eldia.com? ¿Qué quiere decir? Y que el que desarrolle esta reflexión de prácticas tiene que haber trabajado en principio o colaborado o haber estado durante ese periodo en el diario El Día para poder hacer esa reflexión. Excelente. Sí, esa es la condición de un TIF de reflexión de prácticas. Uno tuvo que haber puesto el cuerpo en ese espacio donde está prometiendo hacer una reflexión sobre una temática, pero concretamente en un referente empírico que fue parte de tu realidad como trabajo, como militancia, como participación, como pasantía, como sea. Entonces vemos que está el referente conceptual, porque me sigo preguntando por el fenómeno de fake news, que después diré que es el fenómeno de fake news, etc. El referente empírico, porque es el lugar donde se trabajó, supongamos, no sé, parte de esa campaña presidencial, y además aparece la reflexión de prácticas, o sea, en concreto hay que poner que es una reflexión de prácticas. O sea que fíjense que estos elementos que parecen, digamos, muy simples de formular, después cuando uno escribe el tema en general, en las primeras instancias no está tan claro, ¿no? Que es un poco lo que veíamos la clase pasada. Y ahora vamos a ir a algunos ejemplos en un rato para ver el referente conceptual y referente empírico en las formulaciones que ustedes enviaron. Bien, pero también les decía que con Lean habíamos pensado que es importante ya visualizar el horizonte de expectativa de lo que viene. ¿Por qué? Porque el plan de TIF que uno tiene que entregar a la institución, si vieron el reglamento, están los puntos que se piden para cada una de esas modalidades. Y nos vamos a detener en un punteo, pero seguro van a salir algunas cosas y otros temas que todavía no los tocamos saldrán para más adelante. Pero fíjense que todos los puntos del plan son muy similares para las 3 modalidades, pero varía centralmente el punto 3. Entonces, vamos a ver esto. El punto 1 del plan es la fecha estimada de presentación del TIF. Es decir, al momento que yo le entrego a la institución mi plan de TIF, puede ser, en el mejor de los casos, días después de determinada la cursada del seminario, yo le tengo que decir a la institución, tengo que prometer, anticipar cuál va a ser la fecha estimativa en la que ese trabajo que estoy prometiendo hacer va a estar hecho. Entonces uno puede
hacer un análisis, que después veremos algunos ejemplos también de cronogramas de trabajo, para ver si el trabajo va a implicar 6 meses, 5, 1 año, 8 meses, 1 año y medio, no lo sé. Dependerá del tipo de trabajo que se tenga que hacer en cada caso. Pero es importante, quizás no ahora, pero en unas clases, pensar en esta cuestión. Y que tiene que estar puesto en el plan, una fecha estimativa. Bueno, el punto 2 también tiene que estar puesto en el plan. De hecho, si yo no cuento con una directora o un director, que es la figura obligatoria de este esquema, no puedo entregar el plan. También veremos qué estrategias manejar ahí, porque en general no se suele abordar a una persona o invitarla a que forme parte del proceso sin tener antes una idea acabada. Lo que nosotros siempre recomendamos es, bueno, una vez que tengas más o menos el plan en forma, ahí sí es momento de decirle a un profesor allegado o alguien que uno cursó y sabe que sabe sobre el tema y que además hay buena relación, etcétera, si quiere que lo dirija, ¿no? Entonces, hasta ese momento, por ahí no lo recomendamos. Sí, sobre el final quizás del proceso de formulación del plan. Y acá está el punto 3. Vamos a ver en detalle qué incluye el punto 3, que ya nos estamos metiendo ahí porque es el título y breve descripción del proyecto, que incluye la formulación de tema, por eso digo, ya nos metimos ahí, para TIF de investigación, producción y reflexión de prácticas. Fíjense, en el punto 3, para el proyecto para el TIF de investigación, se pide fundamentación del tema elegido, planteo del problema y alcances y limitaciones. Esto lo vamos a ver en detalle, lo iremos viendo en detalle, pero cuando nosotros hoy les pedíamos que describan el tema y un párrafo explicativo, en general ese párrafo explicativo termina siendo la fundamentación del tema elegido. Vamos a ver un ejemplo en lo que enviaron. El planteo del problema es la pregunta de investigación y alcances y limitaciones, también lo veremos, pero refiere a cuál va a ser en concreto el alcance de la investigación, es decir, qué resultados estoy previendo y si puede haber o no alguna limitación en la realización de esa investigación. Para el caso del TIF de producción, el punto 3 va a pedir lo siguiente. En primer lugar, si la producción es en un lenguaje, es decir, quiero hacer un formato audiovisual, un podcast, un programa de radio, etcétera, voy a tener que hacer una descripción del producto a realizar, es decir, hablar de ese soporte, por qué creo que es el conveniente, pensar posibles modos de circulación y pensar cuáles van a ser los destinatarios de ese trabajo. De hecho, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuento con los recursos materiales y demás? Bueno, ahora lo mencionamos, insisto, sobre todo esto vamos a volver luego, ¿no? Y también la viabilidad, si lo veo posible. En el caso de una propuesta de TIF de producción que sea una idea de intervención, tengo que pensar y demarcar cuál va a ser la implementación de alguna de las líneas de acción o si simplemente va a ser la planificación y ese es el producto final. Para lo cual siempre se recomienda hacer un breve prediagnóstico de la organización. Que esto también lo vamos a ir viendo. En general, antes de realizar un TIF de producción de estas características, uno hace un breve prediagnóstico que justamente sirve para orientar cuál va a ser la planificación en concreto. Y si el punto 3 yo lo tengo que completar para el TIF de reflexión de prácticas, si ese es mi trabajo integrador final, la descripción de la propuesta tiene que contar a quien lo lea de qué va el espacio de la práctica, es decir, una breve descripción de cuál es ese espacio, o cuál fue, mejor dicho, ¿no? Porque uno estuvo ahí un tiempo. Digo, de qué se trató, cómo lo caracterizo. Le estoy contando a una persona que no participó de esa práctica, qué participación tuve. Entonces, ahí hay un detalle pormenorizado de las características de ese sitio, también describir cuál era el rol de trabajo. Digo, volviendo al ejemplo de el tema con el análisis de fake news y la reflexión de prácticas en, supongamos, una pasantía en Diario El Día, ¿no? O eldia.com, que era el ejemplo que yo les ponía azarosamente, uno puede pensar, bueno,
¿Cuál fue mi rol ahí? ¿Era un pasante? ¿En qué sección? ¿Qué hacía? ¿Cuáles eran mis actividades o acciones concretas? Además, ¿con quiénes dialogaba en ese espacio? En general, no solo se piensa la práctica individual, sino también la colectiva, ¿no? Entonces ahí uno puede ver jerarquías, utilización de modalidades de trabajo conjuntas, utilización de lo que se quiera ver también, ¿no? Digo, uno puede ver desde cómo se utilizaba el poder hasta, no sé, cuestiones de género, hasta construcción de la noticia, digo, lo que uno quiera analizar en el ejemplo este. Pero fíjense que para cada una de las modalidades aparecen estas 3 variabilidades en el punto 3. Para todas hay que describir, pero en cada caso hay una cuestión en particular. Esto que continúa simplemente lo mostramos porque todavía no llegamos a estos puntos, pero es importante que lo consideren. Luego el punto 3 va a ir el punto de objetivos. Hay un punto de justificación donde uno defiende la idea, digamos, que va a realizar pensando a futuro esa acción, que también lo vamos a ver en breve. ¿Cuáles van a ser las herramientas teórico-conceptuales? Y cuáles van a ser los métodos y técnicas con los que voy a realizar ese TIF. Por último, y no menos importante, también voy a mencionar la bibliografía inicial, es decir, todos los autores que menciono en el plan aparecen en bibliografía. Con esto, ¿qué les queremos decir? Que estamos en el punto inicial, pero es el punto que para cada modalidad, es decir, el punto 3, es el que tiene diferentes características. Así que vamos a seguir abordando el punto 3 a partir de los ejemplos de tema que estuvieron enviando. A ver, hoy para no elegir así al azar, le voy a pasar la responsabilidad a Leandro, que leyó todas las entregas. Así que Lea, ¿por cuál arrancamos? Cuánta maldad. Siempre yo tengo que ser maldito. No, mentira. Bueno, en realidad el malo siempre sos vos que elige, así que está bien. Bien. Vamos a ver temas propios. Déjame ver qué entro. Vamos a ver unos temas. ¿Cuáles podemos elegir? Bueno, creo que para empezar una buena sección sería el trabajo de Glenda Escobar y de Manuela Pedersoli. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, fíjense, ahí abrimos la entrega. Entonces, algo que me permite decir esto es lo siguiente. A partir de ahora, cada comentario que nosotros hacemos acá va a ser nuestra devolución. Es decir, cuando ustedes hacen la primera entrega, la mandan por mail, pero probablemente en una segunda entrega nosotros directamente mandemos este link de Drive donde cada uno tiene su trabajo y se trabaja la entrega sobre ahí mismo, ¿sí? Como para que no se pierda lo que vamos viendo en clase. O sea que esto queda acá en esta carpeta y cuando crezca la idea va a crecer sobre este archivo. También los invitamos, como va a ser, lo más probable es que mandemos un link a la carpeta completa. También los invitamos a que vean las correcciones que les hacemos a sus compañeros y compañeras, porque algún punteo que armamos, alguna corrección que armamos, alguna sugerencia, también les puede servir a ustedes, o incluso ustedes pueden recomendar otras cosas a sus compañeros por privado, también como para no perder la cualidad colaborativa del taller, que bueno, con esto de la virtualidad un poco se desfasó. Tal cual, sí. De hecho, nosotros creemos que ver la experiencia de otro caso, aunque el tema sea muy distinto, nos da siempre algunas herramientas y soluciones para lo que estamos pensando. Por eso la idea del trabajo colaborativo. Les leo el tema barra problema, que ahí después vamos a ver por qué esa barra, o preguntaremos en todo caso. Romantización del abuso y la violencia de pareja en películas a partir del 2010 dirigidas al público adolescente. Bien. Glenda y Manuela están por ahí. O quien quiera. Pero, ¿cuál es el referente conceptual? O los.
El referente conceptual sería la romantización del abuso y la violencia de pareja. Sí, perfecto. Y hay un tema que acá te señalamos en ambos casos, que es el referente empírico, porque acá ustedes dicen en películas a partir de 2010 dirigidas al público adolescente. Es como enorme. ¿Por qué? Porque Sí, no hay un recorte geográfico ni temático, te diría, porque dentro de las películas para adolescente es como un rubro enorme, ¿no? ¿Cómo lo pensaron? Lo que pasa es que seleccionamos ya algunas películas y no sabíamos cómo explicarlas, o sea, cómo agruparlas todas en un mismo referente empírico, porque son de distintos años, donde tenemos una del 2010 y otra del 2020, y son de distintas, o sea, son producciones que pueden estar en Estados Unidos, pueden estar en Reino Unido, o sea, no sabíamos cómo agruparlo. Claro, bueno, ahí en primera instancia por ahí tendrán que empezar por esto que está escribiendo Marcos en el archivo, tener un criterio de selección sobre el referente empírico, es decir, ir buscando películas, pero también tener un criterio a la hora de pensar, bueno, nos enfocamos en producciones que vengan directamente de estudios de Estados Unidos / Hollywood, o nos enfocamos en películas que vengan que estén hechas para un público anglosajón, en cuyo caso pueden incluir ahí películas del Reino Unido o películas directamente de producción nacional y con qué temáticas. Por ejemplo, primer amor, por ejemplo, primera relación sexual, qué tipos de esas cosas tienen que estar, porque si no van a hacer una selección que va a ser muy arbitraria y a la hora de analizar no van a poder hacer un análisis comparativo de ningún tipo porque las películas no van a tener relación en sí, más allá del tema amplio de que son películas para adolescentes. Claro. Sumado a esto que dice Lean, hay que encontrar hay que hacer una selección no azarosa de esas películas, sino al contrario. Sabemos que hay un montón, ¿no? Ahí podemos coincidir. Ahora, yo les podría decir, para mí, simplemente viendo las de 50 sombras de Grey, se podría hacer un TIFF. Digo. Exacto, o sea, esa sí desde ya es una que ya pensamos que es muy amplia. Claro. Abre mucho el debate. Por eso, digo, inclusive con una saga de películas de como esta que mencioné o cualquier otra, uno ahí tranquilamente puede hacer un TIFF. Ahora, si elige, no sé, 8, hay que explicar cuál es el criterio con el que se eligió esas 8. Les doy otro ejemplo. Un criterio de selección puede ser, bueno, vamos a analizar películas de tal director y tal director porque consideramos que, no sé, tienen tal visión, ¿se entiende? Es como enfocarlo un poco más y que no sea algo azaroso. Supongamos que ustedes quieren ver, bueno, esto que están diciendo, ¿no? La romantización del abuso y la violencia de pareja. Por ahí pueden hacer un análisis incluso comparativo de una década y de otra y mostrar las diferencias, donde en una aparece, no sé, estoy intentando, muy probablemente en una película de los 90 aparezca como naturalizado algo de eso, quizás ahora más problematizado. No se me viene a la mente una película que estoy pensando que me parece que es central, pero bueno, ya vendrá. Otra opción es decir, bueno, queremos ver esto, pero en el cine argentino de la última década. Y después, dentro de eso, hacer también un recorte. Les estamos tirando puntas, no hay que definirlo ahora, pero sí ser conscientes de que películas de 2010 hasta ahora, dirigidas a un público adolescente, puede haber 13.599, no sé. O sea, es como un poco abarcativo. Profe, sí. Uno de o sea, puede ser también que puedan poner películas que estén basadas en libros que fueron fanfics, por ejemplo, no sé, After, que es una película que capaz la pusieron, no lo sé, es un libro que lo escribió una fan sobre una banda y después hizo película y ahora es una saga de películas como Crepúsculo también y 50 sombras de Grey también,
que es una película que muestra una relación re tóxica y que mucha gente la tiene como que es re romántico porque era un libro antes y capaz podría ser un referente que esté basada en libros, que no hay tantas, creo que son 4 o 5 películas que están basadas en libros, que puede ser que entren en este grupo de películas adolescentes después del 2010. Eso puede ser un criterio también, pero ahí ten en cuenta que ahí cambiaría un poco el tema / problema, porque estarías hablando de las lógicas dentro de los fanfictions, que son como la cuna de esos libros y que tienen también sus propias lógicas de producción y de entendimiento, entonces es otro tipo de rastreo también. No es imposible, pero también sería como tendría otra dimensión más el trabajo. Claro. Sí, de todos modos, digo, si uno está dispuesto a asumir esa dimensión, creo que es un criterio de selección válido, ¿no? No, aparte sería súper interesante verlo. No sé si han habido trabajos en la facultad que analicen como el fenómeno del fanfiction. Así que también es algo que pueden pensar. Yo les anoto cosas, tal cual fuese mi drive, pero no, es el de ustedes. Después ustedes borren, ¿eh? Pero no, me parece que algunas de estas ideas pueden estar buenas para ver si puede ser una selección. La otra es, no sé, una selección puede ser, bueno, quiero ver el trabajo de directoras. Considero que hay una invisibilización en Hollywood en los últimos años de directoras nominadas al Oscar, que de hecho lo es. Y este año hay un par de directoras nominadas. Pero bueno, uno puede argumentar en base al criterio de selección que elige, ¿sí? Tiene que estar argumentado, pero por eso hay 1000 formas de elegirlo. Bien, y acá en Origen y Fundamento, ¿por qué les decía tema / problema? Después lo vemos. Porque en realidad acá estaría faltando la pregunta de investigación, ¿no? El problema de investigación, que es una pregunta. Entonces, si este es mi tema, o es el tema que están planteando Glenda y Manuela, ¿cuál sería el problema de investigación? ¿Cuál sería la pregunta para ese tema? ¿Cómo es la bajada de un tema a un problema de investigación para el caso de un TIF de investigación? Es algo que pueden responder todos, no necesariamente las chicas del plan. Claro. Nada, pueden ensayar una pregunta ahora también. O sea, de hecho, podemos construir una colectivamente, después ellas eligen si les sirve o no, pero digo, el ejercicio es para todos, ¿no? Supongamos que coincidimos en estos dos referentes conceptuales, faltaría definir el referente empírico. Pero construyamos una pregunta. ¿Cómo nos preguntamos esto? Está ahí mencionado como un título. Y si puede ser si estas películas repercuten, tienen trascendencia, si son muy vistas, muy consumidas, quizás cuánto repercute, digamos, en la audiencia, para magnificar quizás. bien. Bueno, ahí yo te podría decir, las dos primeras preguntas que formulaste, la respuesta puede ser sí o no. Ahí no sería una pregunta de investigación, ¿no? Esto de si son no sé qué, si son de tal manera. Eso aparece en el texto del problema de investigación como las preguntas fallidas en general, o las primeras que formulamos, de bueno, este es un fenómeno que no sé qué, y sí, ya me doy cuenta antes de empezar a investigar. Eso está importante. También una pregunta que diga, ¿estas películas son taquilleras? Sí, fin de la investigación. O sea, claro. En vez de preguntarlo acá, yo lo puedo poner en, por ejemplo, Origen y Fundamento. Voy a investigar las películas de 50 sombras de Grey, teniendo en cuenta que fueron las más taquilleras de los últimos 5 años, de acuerdo a las cifras de pongo una fuente, ¿no? Ahí estoy dando quizás respuesta a esa pregunta. Perdón, interrumpí a alguien.
No, yo decía que hay una, digamos, hay como algo oculto aquí, ¿no? En este título, que es el por qué, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el interés de naturalizar el abuso y la violencia hacia los adolescentes, o sea, hacia los adolescentes, ¿no? Creo que está puesto así. ¿Cuál sería no sé, yo no sé cómo formular la pregunta, pero hay algo ahí que tiene un interés particular, que está como detrás de esto, ¿no? Sí. Sí, es una pregunta. Eso también puede ser como algo a considerar válido. Igual también hay que tener en cuenta que otra de las preguntas que son tramposas a la hora de realizar una pregunta de investigación son esas preguntas que están guiadas por un prejuicio o sí, por un juicio de valor previo. Es decir, tranquilamente podríamos pensar que esa lógica de que estas películas están tratando de, entre comillas, como adoctrinar patrones abusivos en jóvenes y adolescentes, tiene ahí una connotación ya previa, porque tranquilamente se podría repensar y también problematizar la idea de que el motivo por el cual esas películas son tan exitosas y por las cuales convocan tanto es porque ya está instaurado en la sociedad a nivel cultura un patrón de relaciones que gira en torno a la violencia. Y eso antecede a las películas en sí. ¿Se entiende? Sí. Sí, Puede y ahí ser. me parece. Perdón, una cosita y te dejo. No, Sí, que claro. ahí me parece que responder a esa pregunta quizás va más sobre una lógica de cómo funciona la industria cultural a quizás lo que puede pretender este estudio, que a simple vista me parece que es analizar algunas películas y mostrar discursivamente cómo aparece esta romantización del abuso y violencia, ¿sí? Después, el porqué de eso, bueno, hay como otras respuestas ahí que están dando vueltas, ¿no? Pero me parece que acá estamos prometiendo en el TIF analizar estas películas y cómo aparece esto. Por eso me parece que el cómo es una buena manera de arrancar esta pregunta que aún no tiene forma. Perdón, ¿quién quería hablar? No, yo igual iba un poco por esa misma línea, que estábamos pensando preguntas, se me había ocurrido, quizás un poco así ambiguo, qué recursos literarios o narrativos se utilizaban en las escenas para romantizar, por ejemplo, el abuso, digamos, como una pregunta, problema o unas. Sí, esa sería como primer ensayo de una pregunta, estaría bien formulada. ¿Cuáles son los recursos o las lógicas dentro de la narrativa de las películas utilizadas para dar cuenta o para enfatizar relaciones relaciones abusivas en las películas tal y tal? Por ejemplo, no sé qué te parece, Marcos. Me parece perfecto, acá lo estoy anotando y creo, después vamos a ver, nos estamos adelantando, pero yo creo que esta pregunta sí, que por ahora es una pregunta, después puede ser un objetivo. Déjenlo para el punto 4. Pero se los anoto ahí. Bien, para mí es una pregunta súper válida, pero puede ser un elemento que contribuya a esto grande que yo quiero mostrar, que es la romantización del abuso en tales películas. Chicas, ¿quieren hacer el ejercicio de elegir un criterio de selección de referente empírico de esto que venimos hablando, como para poner acá a partir de 2010 dirigidas a público adolescente y cambiarlo por algo en concreto? Pasa que no sé, tendríamos que ver con qué pelis nos quedamos, o sea, seleccionar algunas que puedan tener algo en común, pero es muy probable que sea de Hollywood, porque la mayoría vienen de ahí, de productoras de ahí, y ver si por ahí encontramos directoras que compartan la misma película. Bien. A mí me parece que el cómo es una muy buena manera de arrancar una pregunta abarcativa como esta, es decir, cómo aparecen, suponte, o cómo muestran los discursos de romantización del abuso y violencia de pareja. Perdón,
doy sugerencias. Las películas, y ahí después vendrá el referente empírico, ¿no? Sí, acá Grenda pregunta en el chat, ¿podría ser cuál fue el impacto que tuvo la audiencia adolescente en este tipo de películas? Sí, pero es que ahí es más, o sea, es una pregunta que podría hacerse, pero ahí es más difícil rastrear eso que querés buscar, ese impacto, porque Claro. ahí debería enfocarse no en la película, sino en las audiencias, en el público, y es mucho más difícil rastrear dentro del... No es imposible, pero es un trabajo mucho más azaroso buscar ese tipo de... encontrar esas personas que miraron la película y encontrar en definitiva el efecto que tuvieron esas películas, porque es difícil también rastrear ese efecto porque son cuestiones que no pasan solamente porque alguien vio una película, son cuestiones culturales que uno lleva y que carga y que si no las recibiste, entre comillas, de una película, las recibiste de familiares, amigos, otras instituciones. Pasa por eso también. Sí, a mí me parece que ese sería otro TIF. Es decir, en vez de analizar películas, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó con determinado grupo de personas que consumió estas películas y compraron, entre comillas, pues buscamos un término, esta romantización del abuso y violencia de pareja durante determinados años? Supongamos que, no sé, volviendo al club de fans, si hay un club de fans de 50 Shades of Grey y uno conoce un club de fans concreto y quiere hacer un trabajo de campo con quienes sean fanáticos de esas películas, bueno, esa será otra pregunta y será otro TIF, pero estás poniendo en primer plano los discursos de fanáticos. Por cómo está formulado este tema, en primer plano está el discurso de la película o las películas. Bien, vieron cómo van saliendo los aportes con las opiniones, ¿no? Me parece como muy interesante eso. Esto quedará para seguir construyendo, o sea, el ejercicio colaborativo es este. Vamos a pasar a otro caso para, ahí ya quedaron guardados los cambios, para visualizar. Lean, te sigo. Vamos a ver qué otro trabajo podemos... Chicos, no tengan miedo también de hablar, de aportar a los otros grupos porque les va a tocar a ustedes también después. O sea, no es como... A ver... Bueno, también podemos hablar, y aprovechamos que sabemos que está, sobre el plan de Candelaria, catalana. No sé qué te parece, Marcos. Perfecto, ahí lo estoy abriendo. Yo hice como toda la aclaración de dudas abajo, por las dudas. Ah, está bien. La hicimos pública, no hay problema. En otro momento, si la clase fuera en vivo, harías estas dudas, levantarías la mano y como, o sea, te mandaríamos al frente. La Estamos fui mandando al dejando frente ya ahora. como para ocupar menos tiempo. Claro. Genial. Bueno, tema de investigación. ¿Qué es el trabajo sociocomunitario? Historia de la construcción del movimiento de trabajadores excluidos en La Plata. El tema, bueno, igual, o sea, es lo que escribí ahí, pero lo voy a contar. No Sí. tengo definido bien el tema porque, o sea, lo charlé con la organización, que son como... y nada, como les conté esta idea de que quería hacerlo en algún espacio de ellos, y bueno, como que no quería que la idea salga de mí, sino que sea algo que ellos sientan que era que necesitaban o que podía ser un aporte o alguna situación que vieran que eso que necesitaran como una colaboración. Y Sí, lo que me dijeron que más necesitaban o parecía era eso. Pero debería definir bien si es como hacer la historización de su construcción acá
o más orientado a simplemente definir qué es el trabajo sociocomunitario? Como que eso lo debería charlar de nuevo con ellos. Bien, pero primero creo que, aunque está muy bien que quieras hacerle un aporte a la organización, el TIF es tuyo. Y esto es algo que una vez dijo otro profesor en otra materia, no en otra materia, pero en otra comisión de esta materia. El beneficio del TIF, por así decirlo, que es acceder al título, solamente te interesa a vos. En ese sentido, también tendrías que priorizar qué te gustaría hacer vos con la organización. ¿Por qué te digo esto? Porque de entrada vos estás planteando un tema de investigación, pero ambas opciones, que es de lo que te pidieron desde la organización que les podría ser útil, son producciones. La historización pasaría por el lado de hacer un recorrido histórico en forma, por ejemplo, de un libro institucional. Lo mismo Claro. con pensar, bueno, esto de la comunicación interna o la comunicación externa, que lo decís más dentro del plan, no, pero dentro de este avance, también son producciones esas. Ahora, definir qué es el trabajo sociocomunitario para esta agrupación, las lógicas de sentido en torno al trabajo sociocomunitario, eso sí podría llegar a ser un TIF de investigación, pero no sé si eso es lo que le gustaría a la organización, pero por ahí es lo que te interesa a vos. Claro, porque la idea era más, o sea contar la historia, o sea, definir qué es este tipo de trabajo, que sea a partir de, como del relato de las diferentes integrantes de los espacios, sobre todo las delegadas de cada asamblea, de cada espacio sociocomunitario. Como que sería eso, como a partir de su relato en primera persona, pero claro, sí, debería definir si es más historia o definición, ¿no? Sí, porque ahí ya serían dos modalidades de TIF distintas. O sea, y también es lo que más te convenga, o sea, lo que más te entusiasma a vos, en definitiva. Y lo que quieras vos para tu recorrido personal y también porque para que después como que la organización no, en cierta forma, no tome como la delantera y no coopte tu trabajo en cierta forma, para que lo sientas también algo propio. No sé qué dice Marcos al respecto. Sí, estaba pensando, este es un ejemplo buenísimo de lo que a veces pasa cuando uno se aproxima a una temática, que a veces como que alguien que te da acceso, por decirte de una manera, a una organización, a mí me pasó en mi tesis doctoral, y les voy a dar un ejemplo. Yo analicé participación política de peronismo platense. Centralmente elegí 2 agrupaciones, la Cámpora y el Movimiento Evita, durante 3 años de trabajo de campo. Y claro, el acceso a una agrupación no siempre es sencillo. A veces uno conoce a alguien, a veces no. Hay diferentes técnicas para acceder a esos casos. Digo, probablemente acá vos conozcas a alguna de las personas involucradas o no. Pero, ¿qué quiero decir? Las agrupaciones muchas veces tienen algunas demandas, por ejemplo, no tienen su historia escrita y piensan que vos lo vas a hacer genial, que es válido, o necesitan un plan de comunicación externa porque hasta ahora nunca visibilizaron sus acciones, también es válido. Uno lo que puede hacer es, primero, tener en claro que no tiene sí o sí que dar respuesta a todo eso, ¿ya? Esa sería como la base. Pero cuando vos decidas qué investigar, que tu investigación puede ser cómo son las prácticas de trabajo sociocomunitario en el MTE, digo, después lo adornamos, pero esa puede ser tu investigación, y llegues a una negociación de que esa agrupación te dé acceso a sus reuniones, entrevistas, teniendo en cuenta que vos le podés decir, bueno, yo por esto voy a hacer una transferencia de conocimientos o una devolución o una gratitud al acceso para poder haber investigado esto y voy a cronicar la historia de esas son devoluciones y acuerdos que se pueden hacer previamente. ¿Se entiende lo que digo o sonó raro? Sí, sí, se entiende. Lean, justo no se escucha. A ver, Ahí sí. negociaciones, como para que ambas partes tengan lo que buscan.
Sí, negociaciones. Pero digo, Sí. tener en claro eso, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, o sea, total confianza tengo para plantear un cambio o lo que sea, pero quería eso, al menos poder presentarlo si podía ser un tema viable y después ir como afinándolo. Sí, por supuesto. A ver ahí. Debe ser tu auricular, Lean, me parece. Sí, puede ser mi auricular. No sé, esa es la verdad lo que le pasa a mi computadora. Está cansada de la virtualidad la compu. Puede ser. Pero bueno, me parece para mí un tema súper viable. De hecho, hay que pensar, te está faltando pasar esto a el problema de investigación, digamos, el ejercicio que hicimos con el caso anterior. Pero acá tenés estas dos cosas. Primero vos definir o decidir qué querés ver de esa participación y después llegar a una negociación. Insisto, esto en general es muy valorado porque es muy difícil que en el día a día las organizaciones tengan espacio para historizar sus procesos, ¿no? Sí. Y más cuando son relativamente nuevas, o sea, nuevas, pero que no tienen tantos años. Claro. Había pensado por ahí que sea más como tirando a un producto que a investigación, pero no sé, como quería saber su opinión de cómo la ven más, también más viable. No, por supuesto que es viable, depende de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, si a partir de indagar eso, después querés hacer, no sé, un podcast contando eso, bueno, listo, es un producto, está perfecto. Sí, sí. ¿Se me escucha ahora? Sí, Por ejemplo, también Barcos te puede contar su tesis doctoral, fue en principio una investigación doctoral y ahora es un libro más del lado de la divulgación. Hay una diferencia entre escritura académica y escritura de divulgación. Si en el caso de que vos, por ejemplo, quisieras hacer un libro directamente de divulgación, eso sería un producto, también una tesis de producción. Ahora, tranquilamente podés hacer una investigación académica y después eso reescribirlo, reapropiártelo como insumo para un libro para un público más, para un público menos específico que es el público académico de la facultad, o de las instituciones académicas. Claro. o sea, creo que te dimos como varias puntas para pensar que todo es Sí. posible dentro de estas dudas Ujú. y puede ser un producto tranquilamente. De hecho, probablemente sea el primer producto que cuente sobre esa organización, ¿no? Y más o menos, sí, porque se conocen más otras ramas que tiene, pero esta no tanto. Genial. Em, Bueno, y no sé si alguien más del grupo, de la comisión, quiere hacer un aporte a la compañera. Bueno, si quieren pasamos a otro caso, así aprovechamos el tiempo del encuentro. Ahí guardamos los cambios. ¿A cuál vamos, Lean? A ver, vamos a ver. Habría que hacer un sorteo, ¿no? Sí, habría como que hacer un sorteo. Igual está bueno como elegir en el momento, a ver, como dirán en el lenguaje moderno de hoy, ver qué está vibrando, ¿no? Eh, a ver, vamos con Diana González. También puede pasar, digo, en el próximo caso, que alguien diga, quiero que se lea mi tema, el que mandé. Sí, también pueden ustedes, o sea, chicos, vamos a, de vuelta, ver costo-beneficio y negociación. Si les hacemos esta devolución en vivo, ya se llevan correcciones hechas para ir a... O sea, las correcciones siempre van a estar, pero pueden aprovechar y hacer preguntas ahora sobre sus planes o sobre sus avances. Y nada, les viene bien, les suma, como para
para interpelarlos desde el egoísmo de, bueno, me beneficio yo, nada. Claro. También También complicado sirve. lo colectivo cuando cada uno está en su casa, ¿no? Pero bueno. Leo el tema de TIF de Dayana, análisis de la construcción de la identidad originaria mapuche en los medios gráficos Clarín, La Nación, a partir del 1 de agosto al 25 de noviembre de 2017. ¿Qué les parece este tema? Pueden identificar referente empírico y referente conceptual. Perdón, yo metí mano, después si querés, Dayana, no tomes la sugerencia, pero es mi costumbre. A mí lo que primero me surge leyendo el título es por qué esa fecha, ¿sí? Seguramente habrá alguna cuestión particular de la comunidad mapuche, entiendo. Pero bueno, me suena un análisis discursivo en principio, pero el mayor ruido me lo generó la fecha, entre el 1 de agosto y el 25 de noviembre. ¿Fue en el contexto de la desaparición de Santiago? Sí. Bueno, mira, yo también sospeché eso, pero una manera de a veces no precisar una fecha tan así y poner un caso concreto es acá sugerirlo o poner esa temática y después en el detalle de este proyecto tendrá ahí sí poner la fecha. Tenelo en cuenta. Tranquilamente uno podría poner análisis de la construcción de la identidad originaria mapuche en los medios gráficos Clarín y La Nación durante la desaparición forzosa de Santiago Maldonado, supongo. ¿No? Especificar ahí un caso. Y ahí eso tenés un recorte temporal, también tenés un recorte de medios y más adelante podés especificar exactamente qué fechas. También una corrección pequeña que viene al caso cuando mencionás medios gráficos. Lo gráfico remite a las notas en papel del diario, a las ediciones físicas de los diarios. Cosa que, bueno, en situación de pandemia está como medio complicado. No sé cuál será la situación con las hemerotecas y demás, pero no sé si habrá acceso a eso. Así que sería más fácil, teniendo en cuenta el contexto, hablar de las ediciones digitales de los diarios, que es mucho más fácil acceder a esas notas. Salvo que las hayan borrado, pero no creo. ¿Me escuchan? Sí. Esto está pensado en el marco de un observatorio de medios que creó en un gran proyecto de la dirección de... Se te escucha muy bajito, Dayana. Sí, es que tengo un problema con el micrófono. ¿Ahorita lo escribo? Si querés, no. escribo en el chat igual y lo leemos. Dale. Porque aparte justo cuando te dije que no se te escuchaba, se te escuchó mejor, pero bueno, no sé, debe ser algo de la compu. Aprovecho, si vos, por ejemplo, decís medios gráficos porque estás pensando en las tapas de los diarios, ahí tiene como un sentido, ¿no? Pero probablemente después en esa revisión te encuentres revisando links de las notas más que el papel en sí, que es esto que te dice lean. Entonces ahí no sé si tendría sentido poner medios gráficos. Vos lean, cualquier cosa me lees lo que pongan el... Sí, estoy atento a eso. Genial. En principio, uno podría decir, bueno, ¿aparece un referente empírico? Sí, se va a trabajar sobre noticias de Clarín y La Nación sobre los mapuches y ese conflicto que se plantea. ¿Aparece referente conceptual? Sí, la construcción de la identidad originaria. Análisis discursivo, podríamos decir. Entonces, la base de un tema de TIF de investigación está. Después faltaría un problema de investigación que sería convertir esto a una pregunta,
¿no? Donde puede aparecer más datos sobre la temporalidad, como decíamos recién. Ahí escribió, acá está, Diana escribe, compas, quería saber si la elección de medios es el correcto y si es necesario sumar a página 12 como para contrastar construcciones del discurso. Sí y no. En realidad creo que hay una diferencia sobre cómo retrataría Clarín, estoy tratando de buscar las palabras correctas. El tratamiento de Clarín y La Nación va a diferir más allá de que tengan puntos centrales en común. La manera de tratar ambos va a diferir por la línea editorial del medio. Ahora, si querés un contraste más directo, sí, podés sumar página 12, que es lo que normalmente se hace. Se puede sumar otro diario tranquilamente, no tiene por qué ser necesariamente página 12, puede ser también Tiempo Argentino. Normalmente se toma página 12 porque es un diario de tirada nacional, pero así también lo es Tiempo. Así que, nada, puede ser también. De hecho, coincidiendo con lo que dice Lean, a mí me parece que acá quizás la comparación entre estos dos diarios no es tan rica en el sentido de que en esa fecha ya eran los mismos accionistas dueños de ambos, ¿no? O en porcentajes. Digo, no es que vas a encontrar cosas tan distintas. Sería por ahí más interesante decir, bueno, a ver, ¿por qué elijo Clarín y La Nación? ¿Cuál se vende más? Puede ser un criterio. Y después elegir, no sé, otro caso. El caso de Tiempo Argentino es súper interesante porque es un medio que se sostuvo a partir de la transformación. Sí, que se volvió cooperativa. Claro. Es interesante eso también para tratar, porque eso también ya da una impronta de la línea editorial que van a tener. Lo mismo con, por ejemplo, pero este no tiene... Lo mismo sería con Revista Cítrica, que es los trabajadores de ex diario Crítica, que se convirtieron también en cooperativa. Pero de vuelta, ahí tenés otro criterio, que Cítrica no tiene un formato en papel, es solamente un portal digital, entonces por ahí también te interesaría trabajar algo en torno a medios que tengan visibilidad en papel y también en versión digital. Pregunta Diana, ¿debería justificar en esta instancia la elección de los medios? Lo ideal sería que sí, que tengas como un criterio de selección y que lo puedas visibilizar. Que no sea tan arbitrario, porque si no, es como que podría ser cualquier otro medio, cualquier otro portal de noticias. Sí, en referente empírico, que también va incluido en este detalle, uno tendría que explicar o decir a quien lea este plan, bueno, pensé en estos dos medios puntualmente por esta cuestión. Porque busqué medios representativos a nivel nacional, porque busqué los más leídos, porque quiero comparar dos medios con diferente tendencia editorial, que son los dos más leídos, etc. Bien. Bueno, pero súper bien, o sea, ya está como súper formada la presentación del tema, ¿no? Uno después tendría que desglosar esto y acá explicar un poco más cómo va a ser. Pero... Y además también, como para hilar un poco más fino, quizás te sirva en este momento, bueno, ¿qué voy a ver? ¿Todos los diarios? O, por ejemplo, las tapas, o las notas de opinión, o tapas y notas de opinión, o todas las notas de política, o todo lo que se haya escrito durante ese tiempo, porque entre agosto y noviembre se escribió un montón también, ahí después hay que hacer un análisis. O cómo dialogan con otras secciones del diario, porque, por ejemplo, no necesariamente el caso de Maldonado puede aparecer en política nacional, pero también puede aparecer en interés general, cómo cada diario toma eso y lo ubica dentro de su organigrama. Sí, tal cual. Yo recuerdo muchas tapas con el caso Maldonado. Sería interesante ver ahí qué encontrás, ¿no? Porque por ahí uno puede analizar notas, pero las tapas pueden servir para darle contexto a ese tratamiento que hacían de esa noticia. Sí.
Bien, es para seguir pensando entonces. Estoy acá tratando de acordarme la fecha del asesinato de Rafael Nahuel. Claro, fue en noviembre de 2017. Y como que ese año también fue ese periodo fue bastante cargado de noticias, por así decirlo, porque también por esas fechas, al poco tiempo antes de eso, ocurrió la desaparición del Pelar a San Juan también. Hubo como un momento en el que todas esas 2, 3 noticias como que tomaron superpuestas también. Sí. Dayana, ¿algo más para preguntar, para reflexionar? ¿Alguien más está pensando algo sobre esto y quiere decirlo? Por último, Diana pone en el chat, claro, además noticias que tenían que ver con los pueblos se publicaban para seguir con el estigma. Sí, también había El micrófono, Lean. Y como que también salía, no sé, Elisa Carrió a hablar sobre el RIM, que estaba mal pronunciado, noticias. Sí. Pero bueno, me parece que ya hay como algunas pautas para avanzar, seguir trabajando, como hoy dijimos, sobre este archivo que hoy vamos a mandar en el mail, vamos a mandar el link. Así que genial, Dayana. Vamos a otro caso, ¿les parece? ¿Alguien que se quiera postular? Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿quién habla? No sé si hablamos 2 personas al mismo tiempo o fui yo nomás. Sí, pero habla tranqui, no hay problema. Bueno, gracias. A mí me gustaría hablar sobre el tema que mandamos yo y mi compañera Sol. Es tan amplio que yo creo que capaz ni es un tema. O sea, es como una idea por ahora. Y más que nada, o sea, sí hablar sobre el tema, pero también una duda bastante grande que nos surgió con Sol. Sol no está ahora porque está enferma, entonces estoy yo en representación. Perfecto. De las dos. Es si en la parte que pusimos que queríamos que sea tipo una revista, ¿es posible eso? ¿Plantear la posibilidad de que el formato sea una revista? Sí, en principio es posible. Sí, Después, que tengan en cuenta que al ser una revista es un TIF de producción. O sea, claro, sí. Sí. Dentro de producción, chicos, se pueden hacer revistas, podcasts, pilotos para programas de radio, programas de televisión, ciclos de videos para redes sociales. O sea, es muy amplio lo que pueden hacer. Es solamente saber también justificar, así como hace poco le decíamos a Diana por qué eligió esos 2 diarios para analizar, ustedes también puedan decir por qué una revista, porque es un lenguaje que les interesa desarrollar, porque es un lenguaje en el que adquirieron herramientas a lo largo de la carrera, porque aspiran a ser periodistas. Claro. Nada. Nosotros pensamos en el tema de la revista, o sea, justamente salió ese producto, porque por ahí a mí, por un lado, o sea, a las dos nos interesa todo lo que tiene que ver con la lucha medioambiental, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ir al territorio y cronicar, o sea, me gusta hacer crónicas, pero para no hacer un libro de crónicas nada más, porque por ahí a Sol le gusta por ahí trabajar un poco el tema del medio ambiente, pero también como entrelazado con la cultura. Es un bajón porque ella no está acá y no lo puede como explicar ella, por más que nosotros le hablamos. Creo que en una revista se pueden como escribir distintos formatos de texto y ahí se va a poder por ahí mechar esto del
de la lucha medioambiental con la cultura, que es lo que ella quiere trabajar un poco. No sé, lo pensamos de ese lado, el tema de la revista. En principio parece válido, después hay que ver detalles, pero tranquilamente uno puede tener, digo, me estoy imaginando una revista donde la nota principal es una crónica de, no sé, una actividad o algo que se cubrió, etcétera, y después de eso aparece, por ejemplo, una nota más periodística a una referente sobre esa cuestión, después puede aparecer un artista opinando sobre el medio ambiente. Digo, como que puede haber varios ahí lenguajes jugando, ¿no? Claro, exactamente. O sea, iba por ese lado. O sea, lo que hay que hacer en esta primera instancia, como decíamos hoy en la partecita teórica, es pensar ese lenguaje, por qué creemos que es el más acertado para nuestro público destinatario, ¿no? ¿Quiénes consumirían ese material? Porque no solo hay que pensar el producto en un TIFF de producción porque uno se siente cómodo con ese lenguaje, sino también pensar qué juego o qué rol va a jugar en la puesta en acción, ¿no? Porque hay que justificar el producto, porque sería necesario una revista sobre medio ambiente o sobre la lucha medioambiental. Claro, entiendo. Sí, es para pensarlo, sí. En principio porque al menos yo no conozco ninguna que sea exclusivamente sobre el medio ambiente o la lucha medioambiental. Por ahí existen un montón y yo no tengo idea, pero creo que es un campo que por ahí... el tema sí es súper abordado, pero una revista sobre eso, la verdad que no conozco. Falta igual investigación sobre el tema. Bueno, pero ahora estamos empezando, o sea, todas estas preguntas son lógicas del comienzo de un planteo, así que está perfecto. Ok, buenísimo. Bueno, me Bien, quedo más tranquila. Yo les diría que a esto que mencionaron así tan por ahí reducido, hay que empezar como a ponerle forma de acuerdo a las cosas que vamos viendo, ¿no? Hoy ya te agregamos algunos elementos. Por ejemplo, el tema no sería este párrafo, sino sería un título abarcativo donde esté el referente conceptual, donde aparezca el producto, ¿no? Entonces eso, reescribir en base a lo que vamos viendo. Claro, ok, bien. Bien. Genial. Pasemos a otro caso. ¿Alguien quiere? Yo estaba, a ver si me veo ahí. Estoy medio en la B de internet, no sé si me escucharé bien. Yo te escucho perfecto, pero como estoy visualizando el Drive, no sé tu nombre, no te vi. Ah, Malena soy. Malena, perfecto. Me estaba riendo porque entregué algo re corto y pensé que era algo más breve, la verdad. Pero bueno, lo voy a extender un poco más. Estaba viendo lo de los... Ahí se entrecortó, pero te respondo un poco. Primero es la primera aproximación. A ver ahí. ¿Nos escuchas ahí? Bueno, te contamos. Esta sería como la primera explicación que vos podés hacer del TIFF, ¿no? Nos estás contando acá qué estás haciendo o cómo estás pensándolo. Pero hay como varias cosas para pensar. Primero, ¿qué tipo de TIFF? ¿Una investigación, una producción, una reflexión de prácticas? Y después, el cannabis medicinal. Bueno, ¿a qué porción de la población, por decirlo de una manera, podrías indagar como para conocer más esto que vos estás planteando, que es un antes y un después a partir de la ley? Faltaría como seleccionar ahí el referente empírico, ¿no? Sí, total. Sí, por eso te digo, pensé que era algo más como un acercamiento. La otra vez me fui más temprano y eso, y pensé que era... Me estaba riendo sola. Pensé que era más breve. Pero igual sí, lo tengo que extender un poco. Igual más o menos el tema como en general, muy en general, es ese.
Está bien. Sí, sí, perfecto. Ya hay un interés. Ahora, esto hay que ir dándole forma para que sea un tema de un TIF, ¿no? Entonces, dentro del cannabis medicinal y esto que estás planteando en relación a la ley, bueno, ¿qué se van a indagar? ¿Consumidores para pensar un antes y un después? ¿Se van a indagar profesionales para pensar un antes y un después? ¿Una porción de la sociedad? ¿No? Hay como que empezar a pensar y definir eso. Por ahora aparece como muy grande. Sí. No sé si alguien más tiene algún comentario o no, adelante. En realidad había pensado a quién analizar, había pensado en las dos cosas. Por ahí es muy amplio el panorama, pero consumidores y profesionales me parece que sería un re buen, o sea, estaría bastante completo. Los profesionales me interesan más que todo, quizá. Bueno, entonces hay que empezar a formularlo así, a empezar a acotarlo. Pero bueno, quiero que entiendas esta cosa que hoy señalamos, ¿no? Digo, de explicar esto, que sería como, bueno, te cuento que en realidad estoy pensando en tal cosa, todo, hay que decir, bueno, mi tema es tal, y empezar a describir el origen y fundamento de ese tema, que es lo que hoy estoy viendo. Uh-huh. Sí, sí. Genial. ¿Algún aporte más? No, creo que por mi parte estaría. Genial. Bueno, yo acá te anoto una cosita antes de que nos olvidemos. Como así está pensado, parece un TIF de investigación. ¿Eso es lo que pensabas? Sí, no, en realidad tenía ganas de hacer un producto, pero tengo que ver cómo rumbearme un poco más para que sea de producto comunicacional. Bueno, ¿qué tipo de producto? Tenía ganas de hacer un documental, o sea, un mini documental, más o menos con la edición Me Defiendo, y sí, las entrevistas y que sea más como explicativo con entrevistas. Bueno, genial. Sí, puede ser eso, tranquilamente. Entonces hay que pensar, digo, en esta temática enorme, qué entrevistas serían representativas para hablar sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a pasar a uno más antes de terminar. ¿Quién quiere avanzar con lo que envió hoy y que lo charlemos? O si no, Lean, te lo cedo. Si no se ofrece nadie, yo me ofrezco para que me estrujen. Profe, ¿puedo? Yo no tengo problema. Se hablaron dos personas, así que peleense a la muerte y elijan. ¿Para quién habló primero, Nicolás? Porque yo no veo los nombres, por eso. Creo que fue Federico el que habló primero. Federico, pero que hable la compañera, no hay problema. Espero las correcciones. No, me da lo mismo igual. Yo quiero que me ayuden un poco a aclarar más mi tema. Bueno, no sé, Marcos, ¿querés que hablemos un poco? No sé quién habló aparte, quién es la compañera que habló recién. Melina soy. Ahí, no sé si por ahí hablamos un poco del tema de Melina, le ayudamos y después pasamos a Federico o directamente vamos a Federico. Vamos con el de Melina porque Federico no sé por qué no lo cargué. ¿Lo mandaste por mail? Sí, lo mandé por mail. Ayer me contestaste que estaba recibiendo. Ah, ok, entonces probablemente esté... Bueno, vamos con Melina entonces. Bueno, debe estar en el mail. Ahora me fijo, tranqui. Vamos con Melina. Lean, si querés, léelo vos un toque que yo busco una cosita. El tema que seleccioné para trabajar es el autoestima a través de la comunicación. Para ello trabajaré inicialmente sobre los discursos sociales y la construcción de los mismos, que son generadores de nuevos símbolos, sentidos y conceptos que ejercen poder sobre cómo debemos autopercibirnos. Nuestro autoconcepto fue interpelado cotidianamente en nuestro temperamento, que al mismo tiempo influye en nuestros funcionamientos físicos y actitudinales.
Analizaré la mayor variedad de discursos sociales que se fueron desenvolviendo en los últimos 15 años en Argentina, específicamente en la provincia de Buenos Aires, junto a una modalidad semipresencial, en consideración y prevención sobre el contexto actual. Ampliaré la temática con entrevistas, búsquedas de archivos y conceptos teóricos comunicacionales y psicológicos para mejor comprensión y fluidez para el desarrollo del trabajo. Bueno, en principio, no sé si Marcos está escuchando, pero en principio es muy amplio. Y vos misma lo decís, analizaré la mayor variedad de discursos sociales que se fueron desenvolviendo en los últimos 15 años en Argentina. 15 años es un tiempo muy largo y mayor cantidad de discursos sociales me hace pensar que estaríamos hablando de más de un formato o plataforma. Entonces, ya de entrada es como que es un tema que es muy amplio. Y después lo que también te podría decir es que es porque no hay un discurso sobre el cual arraigarse para analizar o problematizar, tampoco tiene mucha... Perdón, no te estoy escuchando bien. Ahí está. Ahí sí. Lo que te podría decir también es que como no hay un producto, un discurso, no hay un referente empírico concreto, tampoco podemos ver cómo esto se relacionaría con el campo de la comunicación. ¿Por qué? Porque hablas de temperamento, hablas de cuestiones actitudinales y físicas que ya son más del campo de la terapia, de la psicología y de la fisioterapia. Entonces, pero todo gira en torno a que no hay un referente empírico. Ahí no se escucha. Ahí está. Sí, a mí me parece, sumando a esto que dice Lean, que hay un interés concreto, ¿no? Que es, bueno, ver esta cuestión de la autoestima, pero después es como muy amplio lo que planteas. Habría que decir, bueno, ¿qué quiero analizar concretamente? ¿Cómo voy a abordar esto desde la comunicación? Porque si no tiene, hasta en la lectura aparece como esta cosa más vinculada a la psicología, te diría yo. Entonces por ahí hay que, seguir pensando en este sentido y decir, bueno, entonces, ¿qué tipo de TIF hago y qué es lo que me voy a preguntar acerca de la autoestima? ¿Cómo aparece la autoestima en algunos discursos de profesionales? ¿Cómo aparece mediáticamente? ¿Cómo determinado grupo que elijo como referente empírico trabaja la autoestima? Voy a ver la autoestima en periodistas, por ejemplo, en relación a su trabajo. Es como un mundo. Acá, por ejemplo, cuando decís específicamente en la provincia de Buenos Aires, junto a una modalidad semipresencial, digo, puede ser la autoestima en trabajadores de determinado sector. Es como que hay más cosas que no están formuladas que estás pensando. Por ahí es como el momento para charlarlo y ver qué sale, ¿no? Sí, pensaba en realidad direccionarlo un poco más a este discurso del amor propio que se dio en los últimos años junto con el feminismo. Pero en realidad no sé cómo terminar de formularlo, entonces encontré la variable de la autoestima, porque al principio quería trabajar sobre algo conductista, pero en realidad mi objeto de estudio son los discursos sociales en principio. Por eso más o menos el lapso de 15 años que más o menos voy a ir aportándolo claramente. Sí, sí, hay que seguir pensándolo porque, digo, esos 15 años, primero que es una enormidad y segundo que hay que ver de qué manera también se abordaría. O sea, uno puede analizar personas, puede analizar textos. Acá, ¿a quiénes estarías analizando en relación a, dijiste amor propio antes de autoestima, ¿no? Como posibilidad. Que sí. Sí. Sí, en principio creo que el amor propio sería como, desde lo conceptual, algo mucho más contemporáneo y por ende algo mucho más fácil de rastrear en el presente a través de notas,
de opinión o incluso de productos comunicacionales que también confunden el amor propio por ahí con esta visión de un positivismo, de una mirada positiva sobre la vida y del todo lo podés hacer vos porque sos vos misma nomás y no necesitas de otra persona. Como creo que también hay algo ahí que es más contemporáneo y lo podés rastrear ahí con un poco más de facilidad. Porque así como lo estás pensando como la autoestima es muy amplio como para aprenderlo, como agarrarlo y tenerlo presente en un lugar en particular o en un producto en particular, me parece. Mira, te agrego algo a eso que dice Lean y entre paréntesis le pido a Federico que me mande por mail de nuevo porque la verdad no lo encuentro. Así seguimos con él. A mí, digo, pensando una opción concreta que no tiene que ser tu caso, pero como para darte un ejemplo. Supongamos que ligado a esta cuestión del amor propio aparece un interés por indagar qué hacen o qué discurso manejaron, por ejemplo, el colectivo de actrices argentinas en el último año. Bueno, ese es un referente empírico. Estoy pensando en una organización, pensando una temática que está vinculada al amor propio, la autoestima, después veremos otras cosas, puede aparecer identidades, etcétera, en determinado tipo de discurso. Ahí estoy analizando una agrupación, un año, una partecita de la realidad. Sabemos que es enorme esa realidad y que por algún motivo para vos 15 años es un número, ¿no? Que pensaste por algún motivo. Pero pensemos en algo más abarcable, ¿no? Que esté a la mano de poder realizarse en un TIF para recibirse en una carrera de comunicación. No se me ocurre nada ahora. Por ahí podría ser en redes sociales, discursos en redes sociales. Sí, también es una opción. Lo que pasa es que es enorme también eso. O sea, en relación por ahí también como usar, digamos, referentes del movimiento actual, como decía. Podés seleccionar una lista de influencers con un criterio también, teniendo en cuenta que es el tema que ellos tratan. No sé, se me ocurre Ivana Nadal, que no sé exactamente si habla de amor propio, pero seguramente si no habla le pego en el palo, porque si ya está hablando de que el COVID es algo psicológico, algo tiene que estar hablando también en torno al amor propio y a sanarse uno mismo con las vibraciones positivas del medio ambiente o algo así. O sea, podés también como pensar eso. Es hacer un rastreo, igual tampoco lo tenés que pensar y resolver ahora, pero te tiramos preguntas, pero pero sí pensé en, por ejemplo. A mí me da la sensación de que el planteo está más ligado al discurso feminista. No sé si es tan así. Como que te leo y me imagino eso, ¿no? Entonces creo que hay una revalorización de cierto amor propio que aparece en algunos discursos y que si es eso, bueno, tranquilamente puedes pensar en algunos referentes y sus discursos que pueden haber aparecido mediáticamente. Digo, elegir un momento y analizarlo ahí. Y aparentemente sería un análisis de discurso. Digo aparentemente porque todas cosas nos estamos preguntando, ¿no? Sí, sí, va. Bueno, por ahora no tengo más consultas, creo que está un poco más orientado de lo que presenté. Perfecto. Bueno, sigamos pensando en esta línea, estos comentarios van a quedar acá, después cuando tengas el link le vas dando forma en este archivo. Dale. Bárbaro. Gracias, Melina. Claro, ahí me llegó, yo te tengo como Gastón, no como Federico, ¿puede ser? Sí, Federico Gastón, pero no sé, el mail te agendé Gastón, perdón. Bueno. Sí, ahí abrimos. Entonces sí estará el drive. Claro, por eso, porque le pedí que me reenvíe y me llegó y decía Gastón, voy a poner acá Federico.
Gastón. Ahí está. Sí, me quedó enganchado el mail con ese nombre. Igual, igual es mi segundo nombre. Mirá qué suerte, porque si no decías vos que para hacerte la devolución, de todas formas te iba a elegir a vos, ya tenía abierto el archivo. Así que iba a pasar. Bien ahí. Bueno. Lean, ¿querés arrancar? Sí, Le voy a abrir la ventana a mi gata que me está volviendo loco y ahí vengo. dale. Bueno, proyecto de investigación. Me propongo trabajar lo siguiente, ubicado en el campo de saberes, comunicación social dentro del área temática comunicación, prácticas socioculturales y subjetividad. Algún posible título, los no lugares, o la calle no es un lugar para vivir. El tema vendría a ser las personas adultas en situación de calle en la ciudad de La Plata en el periodo de 2009 al 2013. Analizar, problema de investigación, analizar la creación y el desarrollo del programa de atención a personas en situación de calle del municipio de La Plata. Mi inquietud es poder analizar el recorrido de lo que fue la creación y el posterior desarrollo del programa de abordaje integral a las personas adultas en situación de calle en la ciudad de La Plata por parte del municipio local. La idea es analizar las distintas etapas del mismo y cuáles han sido sus falencias y sus virtudes, resaltando el valor de poder contar con esta política estatal. Bien. Me parece que el programa de atención a personas en situación de calle del municipio de La Plata tiene que aparecer primero en el tema. Porque también hace al referente empírico. O sea, estás analizando cuestiones de tal periodo a tal periodo, pero ¿en dónde? Dentro de este programa. Eso iría, creo que, en la parte del tema. Y después el programa de investigación sería analizar las distintas etapas del mismo, cuáles han sido sus falencias y sus virtudes, formulado también como en forma de pregunta. Marcos, ¿qué te parece? Estás ahí en vivo. Después también, yendo más arriba, campo de saberes como comunicación social, borraría los campos de saberes, comunicación social y dejaría de los Ahí justo se te empezó a escuchar mal, Lean, pero yo coincido con esto de borrar el campo de saberes. Sí, porque ya está por sentado que va a ser dentro del campo de la comunicación social. De hecho, cuando entregues el plan podés poner de carátula el logo de la facultad y después cuando entregues el TIF necesariamente va a aparecer Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Lo que importa acá es más el área temática. Ay, perdón, eso lo reborré. Y después, sobre el problema de investigación, la mirada comunicacional sobre... Lean, ahí se te escucha mal. A mí, mira, mientras por ahí corregís el sonido, yo estaba pensando, para mí este es como un estudio de caso, en el sentido de que estás analizando el caso o la aplicación, ¿no? Sería como una, si se quiere, evaluación de un programa de atención a personas en situación de calle de un municipio puntual durante un momento puntual. Por eso me parece que tiene el carácter de caso. Yo quizás, no sé si en el tema pondría el periodo, o sí, pero digo, ese periodo completo es un poco mucho, ¿no? Ahora, dentro de eso, dentro de ese análisis, me trabo un poco, pero sería, ¿cómo comunicacionalmente se analizaría eso? Es una pregunta, Gastón. Sí, bueno, un poco ahí, con la lectura del primer documento que estoy viendo ahora, que es, bueno, la sistematización de práctica y la pertenencia comunicacional, ahí algunos autores, bueno, como Segato y otros que leí ahí, hablaban de esto de la pertenencia del campo, que
que no necesariamente tiene que ser un estudio de medios, sino que, bueno, se puede ver más del lado antropológico. Estoy ahí como enfocado a esa dirección, pero no lo he podido plasmar todavía en ese sentido. Sí, a mí me parece que puede haber algunos elementos de otras disciplinas, por ejemplo, en la metodología, y ya lo veremos. Digo, uno puede basarse en herramientas metodológicas de antropología como la entrevista etnográfica y así llegar a entrevistar algunos casos, algunos trabajadores de este programa, tener como un trabajo de campo por ese lado. Pero en definitiva lo que estamos ahora pensando es, bueno, esto tienes el trabajo final de una carrera de comunicación, ¿no? Quizás si vos después haces, no sé, una maestría o un doctorado y te sigue interesando esto, bueno, te podés preguntar otras cosas más amplias y podés abordarlo desde la sociología, la antropología, ciencias sociales en general, supongamos un doctorado en ciencias sociales. Ahí lo entiendo más. Ahora, en el caso nuestro habría que ver de qué manera no escapamos a nuestra disciplina para no salir de nuestro campo, digamos, y pensar, bueno, está bien, voy a estudiar este programa de atención a personas en situación de calle, pero ¿de qué manera? ¿Puedo estudiar desde cómo fue la comunicación entre los miembros que formaban ese equipo y si hubo éxitos o no y describir todo ese proceso? ¿O si visualizaban o no sus resultados? ¿O hacer un análisis que creo que no lo querés hacer, pero digo, podría tranquilamente una opción ser un análisis discursivo de medios o un análisis de las cifras y hablar sobre esa gestión en particular a partir de sus resultados? Sí, o también cómo se difundió, ¿no? A nivel población, la creación, para que se entere la población de este programa. Sí, tal cual. Te hago una pregunta. ¿Vos estuviste vinculado a este programa? Sí, y ahí un poco se me juega, si bien yo no estuve vinculado desde el área de comunicación, digo, formé parte, sigo trabajando en la temática, y bueno, y ahí al principio, bueno, se me jugó, bueno, hacer algún producto comunicacional, una investigación y una reflexión, y ahora es como que estoy llegando a pensar que tendría que hacer una investigación, pero bueno, todavía me permanecen algunas dudas. Porque no lo podría hacer como una reflexión de práctica porque no lo hice desde la comunicación y entiendo que se tiene que hacer desde ahí. Claro. Bueno, sí, es para pensar. Vos fíjate con qué te sentís más cómodo. No tiene que estar resuelto ya, pero digo, en estos días ver, bueno, si con todo esto que te estás preguntando querés hacer un producto o si querés que se vea reflejado en una investigación. Porque si pensás que no puedo hacer una reflexión de prácticas porque no participaste directamente en este programa, bueno, se entiende. Sí, yo creo que en principio, creo que Lean te lo dijo, el problema de investigación sería una pregunta, no este párrafo, que tenga que ver, digamos, con el tema, y después habría una descripción donde hay que explicar el origen y fundamento, ¿no? Digo, desde explicar el programa, el interés por el cual esto debería ser un TIF. Pero bueno, nada, son preguntas que vamos formulando. Bien. No sé si hay algo más. Ya con esto estaremos redondeando el encuentro de hoy. ¿A alguien se le ocurre algo? O por ahí vos, Gastón, ¿querés decir algo más? No, me llevo estos apuntes y estas preguntas para intentar delimitarlas. Perfecto, sí. Bueno, vayamos avanzando así.
creo que la clase de hoy fue muy productiva porque de haber pasado de la formulación de un tema X a partir de un ejercicio como fue la vez pasada, ahora estamos viendo los casos particulares de los que efectivamente van a ser los planes de TIF. Así que vamos a seguir en esta línea trabajando ideas centrales y avances en la escritura. En ese sentido, creo que para cerrar hoy, lo importante es señalarles esto, que el plan se va haciendo a medida que vamos cursando la materia, ¿sí? Esto refuerza un poco el sentido de lo que dijimos en la clase 1, no es un seminario teórico, es un taller donde se desarrollan algunas ideas, pero se aplican inmediatamente o en el corto plazo a lo que estamos pensando para realizar nuestro plan de TIF. Bien, lean algo más que haya quedado ahí en el aire. No sé si se me escucha bien o mal, así que por las dudas no aporto más nada. Ahí se te escucha. Pero nada, súper productivo todo. La próxima vamos a hacerlo más divertido con un bolillero, como con más producción, ¿no? Para hacerlo divertido. O también ustedes pueden, no sé, decir, che, quiero que me hagas la devolución, tipo, anímense, porque tarde o temprano vamos a hacérselas. O sea, sí, tal cual. Buenísimo. Bueno, que tengan linda semana. Ahí dejo de compartir, así nos despedimos cara a cara. Adiós. chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. A ustedes. Chao.